Pangea. Simplemente acá he puesto un pequeño gráfico de lo que se imaginó, pensó, teorizó el geofísico alemán en 1910 y pico y escribió en 1912, hace 108 años, de que probablemente África y Sudamérica habían estado unidos hace mucho tiempo, por la coincidencia de las formas de África y Sudamérica, y también por algunos datos fósiles que parecían tener una raíz común, ¿no? El tema paleontológico. Este es un ejemplo de cómo, digamos, la ciencia geológica tiene que tener una visión un poquito más global, ¿no? Luego, digamos, esto se confirmó, recién fue aceptado por la comunidad geológica mundial en los años 60, cuando se confirmó o se detectó el tema del movimiento de las placas tectónicas. Entonces, con ese tema ya, digamos, fue aceptada la teoría de Wegener. Y las placas tectónicas explican una serie de cosas, ¿no? El crecimiento de las cordilleras, en fin. Este es del video publicado por la NASA el 14 de noviembre del año 2018 sobre el descubrimiento de este gran cráter en Groenlandia, realizado por un grupo internacional de científicos liderados por el danés Kurt Kjær, porque habían enviado unos aviones con sistemas de radar, digamos, que atraviesa hielo. El hielo que hay en esta zona de Groenlandia tiene actualmente aproximadamente 1 kilómetro de altura, bastante grueso, ¿no? Y los sistemas atraviesan, entonces pueden hacer la topografía debajo del hielo y les sale pues un tremendo cráter que mide 31 kilómetros. Entonces, esto han determinado que es producto de un asteroide. Aquí estamos hablando ya de eventos que han ocurrido a fines del Pleistoceno o al inicio del Holoceno, que más o menos hace 13.000 años. Entonces, a priori lo que vemos acá es lo siguiente. El estrato geológico donde se encuentran esos datos está datado para todos estos puntos más o menos en la misma época, ¿no? Hace 13.000 años, 12.900 años, dicen uno de los autores principales. Pasamos al siguiente gráfico. Este es el black matte, que es el indicio de que, o sea, estos estratos tienen distintas dataciones, ¿ya? Por los métodos atómicos. Entonces, en el black matte se encuentra el indicio del cataclismo. Ahora vamos a explicar un poquito mejor más adelante cómo pudo haber sido este cataclismo y por qué en distintas partes del mundo se encontraron estos mismos indicios con las mismas dataciones, ¿ya? Entonces pasamos al siguiente. La siguiente página científica es citada por el profesor escocés Martin Sweatman, que ha hecho, este es uno de 21 trabajos que ha hecho analizando estudios detalladísimos, que no podemos entrar al detalle de esto porque hay que ser especialista, pero sí podemos resumir los hallazgos, ¿no?
en que ha habido autores que han estado en contra de la teoría del impacto hace 12.900 años y otros a favor. En el gráfico vemos una línea de tiempo y los valores de ciertos elementos. Acá una de las cosas que buscan es el oxígeno, el isótopo de oxígeno 18. Y acá tenemos el platino. Aquí vemos que la anomalía de platino se encuentra a 12.890 años antes de ahora en la línea de tiempo, elaborada, como hemos visto, en base al isótopo oxígeno 18. Lo interesante es que esta datación coincide aproximadamente con la datación independiente del famoso Black Mass en múltiples ubicaciones en el planeta. Sin embargo, todo esto lleva a plantear una serie de incógnitas que en un futuro video se discutirán. Toda esta hipótesis de impacto explicaría la extinción de la megafauna en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, porque estos impactos rebotaron, ¿no? y mataron a todos estos animales. O sea que, y a esto se opone la teoría tradicional de que los seres humanos, por caza exagerada, mataron a estos animales. Muchos de estos animales eran mansos, eran enormes, y no había razón de matarlos, no sé. Todo esto, digamos, cuando tratamos de explicar el pasado, donde hay un montón de incertidumbres, lógicamente va a haber un montón de teorías, unas a favor y otras en contra. Los Carolina Bays, que ha estudiado en detalle Antonio Zamora, también fueron estudiados antes que Antonio Zamora por el mismo Robert Firestone. Y lo que hace Antonio Zamora, él tiene un canal de YouTube y ha hecho una serie de videos divulgando para que se pueda entender. O sea, yo cuando vi los videos dije, esto es bastante claro. ¿Qué cosas son los Carolina Bays? Yo he puesto acá la traducción al español del audio, del video, ¿no? Entonces, acá he capturado 4 imágenes del video y una imagen de Google Earth, donde están ubicados los Carolina Bays. Antonio Zamora encontró las bahías de Carolina, y acá se ven algunas, muy vagamente, que tienen una forma elipsoidal, ¿ya? Pero no se ven muy claro, baja resolución. Entonces yo me dediqué a buscar algunas de ellas. Acá se ven con bastante claridad. Todas estas elipsoides tienen una orientación muy parecida, ¿ya? Como que aparentemente han tenido un origen. Entonces Firestone fue el primero que dijo, bueno, ¿de dónde han venido? Se han chocado objetos acá. ¿Cómo es que todos tienen la misma dirección? Entonces, si estamos hablando de una hipótesis de impacto que Firestone la desarrolló en 2007, él después se metió a estudiar en detalle los Carolina Bays Firestone, y él encontró una solución para el caso de Norteamérica. Y lo explica, a ver si en el siguiente video, perdón, en el siguiente gráfico. Entonces acá vemos que los Carolina Bays convergen más o menos a la zona de los Grandes Lagos. A ver, siguiente. Hay otro grupo que va hacia el oeste, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en esto. Entonces, esto lo he traducido con el traductor automático de la voz. Esto es lo que decía Antonio Zamora. Una frase de un artículo del 2009 de Richard, no Robert Firestone, me llamó la atención. Que si el impacto ocurría sobre un glaciar de 1 kilómetro de ancho, de grueso,
mucha de la energía sería absorbida por el hielo y la mayor parte de los eyecta, de lo que rebota, habría sido hielo. Caminando la topografía de los grandes lagos, ellos contienen 4 de los más grandes huecos en Norteamérica. 3 más profundos que el Valle de la Muerte. Entonces, estos lagos pueden haber sido formados justamente por el asteroide que choca a una velocidad impresionante y con un calor derritiendo todo, ¿no? Ok. Estos son los estudios pues, detallados que hacen los investigadores que nadie los lee. Y gracias a gente como Antonio Zamora podemos aprender un poco sobre el pasado geológico que afectó a la humanidad. Todo el mundo está de acuerdo que la humanidad como tal ha existido hace por lo menos 200.000 años. Pero hubo etapas cataclísmicas que cambiaron el devenir de toda la humanidad. Acá vemos del geólogo Matt Simpson. Los científicos están de acuerdo, ¿no? Es un dibujo de cómo podía haber sido la caída de estos asteroides. Entonces, aquí es donde yo voy un poco más lejos de lo que van estos científicos, porque ellos no avanzan en sus teorías hasta no demostrar que existió, o sea, con datos en el terreno. Entonces, de eso quiero hablar un poquito después. Pasamos al siguiente gráfico. Y acá Matt Simpson muestra otra zona donde hay también un estrato oscuro, ¿no? Que es indicador y que lo han analizado y que lo han datado el estrato y por eso coincide en todas partes del mundo. Entonces fue un cataclismo global. Pasamos al siguiente. El siguiente es un gráfico que sale en casi todos los estudios del tema de Younger Dryas. El 0 es el tiempo actual. Entonces, la hipótesis es que la catástrofe ocurrió acá. Ahora yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque hay una serie de eventos que están ocurriendo simultáneamente en la Tierra y en el espacio en todo este tiempo. La temperatura bajó bruscamente hace 13.000 años y después subió bruscamente. ¿Cómo se explica este aumento de la temperatura brutal acá? De 15 grados, no, 12 grados más o menos. Y después una disminución brutal. Después otro aumento. No se trata de creer en todo lo que dicen los científicos, aunque en este caso existe bastante consenso. Si miden la temperatura en una parte del mundo, lógicamente no va a ser igual que en otra parte del mundo. Pero las variaciones pueden ser más o menos correlacionadas. Este gráfico muestra 2 elevaciones bruscas de temperatura que son claves para nuestro análisis. Además, resalta una época anterior al Younger Dryas llamada Bolling-Allerod, que no hemos mencionado antes. Aquí vemos que las variaciones de temperatura son mucho menores y más graduales en Antártida que en Groenlandia.
Sin embargo, se observa que en la Antártida también ocurrió un enfriamiento relativo entre el inicio del período Bolling-Alrod y el fin del Younger Dryas. Además, el enfriamiento del Younger Dryas terminó casi exactamente en el mismo tiempo en ambas zonas. La gran diferencia de 350 años entre ambas zonas para el inicio del período Bolling-Alrod se debe seguramente a errores de extrapolación de los métodos usados para estimar el larguísimo tiempo transcurrido en base a los análisis del isótopo de oxígeno de peso atómico 18 en los testigos de las perforaciones en el hielo. Por otro lado, el hecho que las variaciones totales de temperatura son mucho menores en la Antártida se puede deber a que la mayor parte de los impactos hayan ocurrido en el hemisferio norte, tanto en el glaciar de Groenlandia como probablemente en el mar, como veremos más adelante en este vídeo. Esto explicaría por qué los aumentos de temperatura del aire en el norte se manifestaran atenuados en el continente antártico. El siguiente punto es sobre la historia antigua, ¿no? La historia antigua que está escrita en la Biblia, que no es tan antigua. La Biblia es mucho más reciente que los escritos sumerios, que los tabloides sumerios. Y en los escritos griegos, especialmente de Platón, que es el siguiente tema que quería analizar. Pero, digamos, el establishment académico ha negado y sigue negando que hubo un diluvio universal. Quisiera referirme nuevamente al gráfico del mapa mundi. Todos estos trabajos han sido hechos en el terreno con muestreos, ¿no? Trabajo de chinos y costosísimo, que por eso no se hacen en nuestros países subdesarrollados. Ya, entonces, ¿qué cosa vemos acá? Todos estos son impactos de fragmentos de cometa o asteroide, pero si ustedes se fijan, todos estos puntos son impactos sobre Tierra, sobre los continentes. No hay ninguno que es sobre el mar, pero el mar, por lo menos hace 12.000, 13.000 años, el área del mar era mucho más grande que el área de la Tierra, era casi igual que ahora, que el área de los continentes. Entonces, por probabilidades, no puede ser posible de que haya caído también en el mar, más de uno, y grandes. Acá tenemos entonces la posibilidad de que haya caído grandes bólidos en el mar, pero no están registrados, porque lógicamente los científicos no pueden ir a 3.000 metros bajo la superficie del mar y muestrear los posibles cráteres que hay, ¿no? Entonces, todo esto a mí me indicaría, ¿no?, de que, por ejemplo, si usted en un balde agarran una piedra y la dejan caer, una piedra chiquita hace una ola, una piedra más grande la dejan caer, va a caer a la misma velocidad por si acaso, pero va a tener más fuerza porque la fuerza depende del peso de la piedra, ¿no? Y va a ser una ola más grande. Y si la tiran con fuerza, la piedra, que es como caen pues, los asteroides con una velocidad impresionante, entonces va a generar una ola más grande también, ¿no? Entonces eso se hace experimentalmente, ¿ya? Y nos podemos imaginar, porque acá se trata también de pensar hipotéticamente, de usar la imaginación. ¿Qué hubiera pasado si uno de esos bólidos enormes de 1 kilómetro de diámetro, etcétera, hubiera caído en el mar? Hubiera generado una ola gigantesca y en distintos sitios. Este video completo dura como 12 minutos.
Pero en los últimos 3 minutos más o menos, yo me he dado el trabajo de sacar 30 imágenes de cómo van bajando por el túnel. Esta es la entrada. A ver, el siguiente, entonces Brian 2. Acá esta señora está saliendo, está subiendo y el que toma el video está bajando, ¿no? Y eso lo pueden ver por la orientación pues, de la baranda, ¿no? Al siguiente. Ya, sigue bajando. Y todo esto es roca, pero ahora, esto lo ha ido trabajando desde hace muchos años Zahi Hawass y otros que eran del Ministerio de Antigüedades egipcio, pero nadie puede entrar acá. O sea, esto ha sido trabajado un montón con luces, con barandas, ¿no? Y solamente personas escogidas pueden entrar. Y a raíz de la primavera árabe en 2011, derrocaron a Mubarak y Zahi Hawass quedó fuera. Y Brian Forster se hizo amigo de este grupo de estudiosos del misticismo antiguo egipcio y tiene acceso a todos estos sitios y con turistas y él toma fotos y todo. Miren cómo sigue bajando, ¿no? Y hay sitios pues en los costados que vamos a ver después. Y este es uno de tantos, ¿eh? O sea, en todo el Nilo, la margen occidental del Nilo, existen miles de ruinas. Es una cosa impresionante. Y todas debajo de las arenas, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Ven la parte roja acá? Cómo va avanzando del video. A la siguiente, Natalia. ¿En cuál estamos? Ahí está. ¿Ven? Y sigue bajando y de repente hay unos compartimentos a la izquierda y derecha, un montón de imágenes. Es algo lujoso, algo impresionante. ¿Y cómo hicieron para construir esto? Yo me hago la pregunta siempre, ¿acaso existía pues el desierto y han excavado hacia abajo? No, pues, son miles en todo el desierto de Egipto. Miren, sigue avanzando acá. Y por ahí sale pues en el video una señora que está subiendo que a duras penas puede respirar porque para regresar es bien bravo, ¿no? Y siguen bajando. Ven el rojito del avance del video, ya está hacia el final, ¿no? Pero falta un montón. ¿Qué imagen es esa? Ya, seguimos la siguiente. Entonces, mi hipótesis, ¿no? Que es para que se estudie, es que toda la costa peruana tiene cosas parecidas. No sé si del mismo grado de maravilla, pero no me sorprendería. Y que ha sido enterrado por alguno de los diluvios que ha habido en el pasado. ¿No? Acá llegaron a un sarcófago. Pero esto no es nada. Y sí, a ver, seguimos al siguiente. Y hemos visto en otras presentaciones, pues el caso del Serapeum de Saqqara, con unas tumbas que pesan pues 100 toneladas.
En fin. A ver en cuál estamos. Y bajamos más. Y al frente hay como un enrejado en que probablemente sigue, pero todavía no lo han abierto. ¿Sabe Dios hasta dónde? Esto es alucinante. Y al siguiente. Otro, no se sabe si es sarcófago o qué, es enorme, de granito, de roca durísima, pesadísimo. ¿Cómo llegó ahí? Gran misterio. O sea, Brian Forster y otros están abriendo los ojos a todo el mundo de una serie de cosas que no se revelaban antes. Y que es necesario, o sea, no somos tontos los países subdesarrollados, los subdesarrollados que somos, ¿no? Relativamente en este tipo de ciencias, matemáticas, etcétera, tecnología, pero tenemos que tener información y todo el mundo tiene que tener información. ¿Por qué ocultar la información a la gente de lo que es real? Egipto se ha liberado de ciertos condicionamientos, entonces por eso ya están abriendo todo esto y hay muchas cosas en Egipto que se han revelado que acá yo estoy mostrando pues el 0.1% de lo que hay. Es una cosa impresionante. Pero Egipto se independizó. Pues. No sé si podemos ver los últimos 3, por lo menos de Brain 11, 12 y 13. Este es un sacerdote, que son los guardianes, los que conocen, los que han recibido probablemente las historias antiguas, ¿no? Porque de alguna forma gente sobrevivió. O sea, si es que aceptamos el diluvio universal, hay gente que sobrevivió en un arca, en el caso de los israelitas que estaban cerca de ahí, pero ¿no? Entonces con todas las cosas internas, ponían sus tapones ahí de piedra y se salvaron. O sea, no todos se salvaron en el arca de Noé. Y en América, pues, cavernas y una serie de sitios, ¿no? Misteriosísimos, como el caso de Bolivia, por ejemplo, que tiene unas cavernas que nadie las conoce. Entonces, el tema es, ¿por qué ocultar? ¿Quiénes son los ocultistas y por qué quieren ocultar y que no se sepa todas las cosas que están pasando? Entonces, nos perdemos en el detalle, que es valiosísimo, por supuesto. Hay que trabajar cada detalle, como lo hace la doctora Shadi, porque es la única forma. Ahora no hay tantos recursos, ¿no? Y hay una serie, pues, actualmente todos sabemos, problemas de invasores y todo eso. Los invasores en Nazca y en otros sitios pues han estado desde en fin, todos los tiempos, ¿no? Y llevándose las cosas. Eso no creo que es aceptable. Peter, después de esto te sugiero ir a la aplicación turística. Pienso que el problema es reestructurar pues las teorías sobre lo que hay debajo de las arenas del Perú. Desactivar de alguna forma, si fuera posible, las mafias de traficantes, ¿no? Y hacer en Paracas, por ejemplo, están haciendo una serie de urbanizaciones y están yendo personas y están
según contaba en un video del 2019, en febrero, en una mesa de trabajo en el Congreso de la República, que dirigió Miyashiro, no me acuerdo su nombre, que era el jefe de la mesa de trabajo, y ahí estuvo el jefe de arqueología de Nazca, Johnny Isla, explicaba de que los pobladores que entran a Paracas y hacen sus lotes para habitar, dice que excavan para hacer sus zanjas, para que pase el agua, para urbanizar, ¿no? Y dice que donde meten la pala encuentran arqueología. No sé, habría que informarnos, o sea, sin información los seres humanos no podemos tomar decisiones. Ahora, las decisiones, ¿quiénes las toman? Los políticos, que no saben nada, o simplemente tienen otros intereses. Entonces, ¿cómo puede haber desarrollo? O sea, ¿cómo puede reactivarse el turismo? Lo ideal sería que se desarrolle como Egipto. Pero Egipto se ha independizado. Y tiene pues una tradición muy antigua. Muy antigua. Y esto, uno podría pensar, bueno, que la religión, los cristianos van a ver contradicción. No contradice nada. El diluvio, el cuento del diluvio, por ejemplo, de la Biblia, es el cuento de una zona del mundo, en que no había cavernas. Entonces, ellos tuvieron un sabio ahí que les explicó cómo construir una nave en previsión. ¿Ya? Entonces, no creo que hay contradicción. En distintos sitios es distinto. Y para eso yo recomiendo la lectura del diálogo Timeo, que está también en los datos que he puesto tanto en esta plantilla como en el documento anterior, que es muy interesante lo que habla Solón. O sea, el Timeo es sobre el viaje de Solón a Egipto. Solón vivió 300 años antes que Platón, pero las historias se pasaban pues, por escrito, probablemente, pero por escrito también. Los griegos tenían escritura muy, muy buena. Entonces, Solón habla con un sabio sacerdote egipcio y le dice que los griegos solamente conocían de un diluvio. O sea, probablemente el diluvio del Younger Dryas, pues de la época de hace 13.000 años. Pero había más diluvios. Y habla también de ¿cómo se llama? Objetos que daban vueltas, ¿no? Alrededor de la Tierra, que eran los asteroides, que de vez en cuando caían, o cometas, o lo que sea, ¿no? Entonces, son cosas que justamente cambiarían la historia, pero si nosotros queremos cambiar el futuro, si queremos progresar, tenemos que conocer la verdadera historia, o por lo menos acercarnos a la verdadera historia, si no estamos dando vueltas en círculos viciosos. Peter, para resumir una primera pregunta, es que toda esta construcción monumental de lo que has mostrado de Egipto es piedra granítica, los corredores y los sarcófagos, que están bajo tierra, pero cuando existieron no estaban bajo tierra, estaban en la superficie. Tu argumento es de que cayó esa arena. ¿Cómo es que vino esa arena? Porque también es el mismo fenómeno para la costa peruana como el fenómeno geofísico de los grandes catástrofes. ¿Cómo explicas eso? Ya, bueno, ya lo di a entrever hace un rato, cuando le dije, bueno, ¿qué pasa si un tremendo cometa o asteroide cae en el mar? Se puede calcular, los físicos pueden calcular el tamaño de la ola, y esa ola es capaz de no solamente
causar que agua se pase por todos lados, sino llega hasta el fondo del mar, ¿no? En sitios donde el mar no es tan profundo, y hace que la arena suba también. O sea, sube arena, sedimentos, etcétera, no sé, desde el sur perdón, desde el norte de Ica hasta Acarí, más o menos en Arequipa, hay una capa de diatomea, que es una capa de más o menos un metro entre medio metro y un metro de grosor, que tiene varios kilómetros tierra adentro, que ha subido del mar. ¿No? Y que tiene unas propiedades, entre paréntesis, bien interesantes para la construcción. Y parece que la meseta, perdón, el cerro plano de Palpa tiene, si se sopes como pista de aterrizaje, tiene esa consistencia y ya no sé, pues hay un montón de misterios que resolver. ¿No? Pero hay que estudiar con una visión a futuro. O sea, el ingeniero trata de planificar para el futuro. Pero tiene que tener información del pasado, tiene que tener información geográfica, geológica. La geología es básica, no solo, y la geología estamos viendo que interacciona con la arqueología para el tema de las dataciones. Ese es el tema. O sea, si no tenemos información y la posibilidad de llegar a una síntesis, entonces no podemos impulsar el turismo.